Muy buenos días. Feliz Día de las Madres. Que el Señor les bendiga en su día, mis amadas hermanas. Si usted nos está visitando por primera vez, quiero darle la bienvenida. Mi nombre es Manrique Salazar, soy uno de los pastores aquí en Emanuel. Y de verdad que nos honran con su presencia. Al resto de la familia también, bienvenidos. Si están allí por internet conectándose con nosotros, también les damos la bienvenida. Tanto aquí como allá, feliz día a todas las mamás. Gracias de nuevo por este espacio en el que podemos no solamente crecer juntos, adorar al Padre, pero también celebrarlas para su gloria. ¿Ok? Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a continuar el estudio de Génesis en capítulo 7. Y voy a leer para ustedes desde la versión nueva de las Américas. Génesis capítulo 7 y dice así. 24 versículos, versículo primero. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días de las aguas del diluvio, Dios cumplió, vinieron sobre la tierra estas. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y por 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Versículo 14. Cuando entró toda la tierra, también entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, aves de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne que había aliento de vida. Los que entraron macho y hembra de toda carne entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra, 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó por encima de la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron hasta 5 codos
por encima de los montes, pues habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento del espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. El Señor exterminó, pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban en el arca con él. Las aguas perseveraron sobre la tierra 150 días. Y usted se preguntará, pastor, pero hoy es el Día de la Madre. ¿Y esa historia? Y yo le digo, deme un momentito y vamos a escarbar qué tiene esto que ver con nosotros en este día. ¿Le parece? Vamos a pedirle al Señor nos guíe para que podamos descubrir esa verdad ahí sobre Él y que nos anime y nos edifique a todos, pero en especial a las madres aquí presentes. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, porque hemos podido cantarte, regocijarnos en las verdades que están allí, en esas letras. Hemos podido saludarnos, practicar comunión, hemos empezado a celebrar a nuestras madres aquí presentes y ahora continuamos, Señor, con este texto. Padre, no nos interesa simplemente aprender información. Señor, queremos pedirte que tu interés, tu propósito detrás de Moisés de animar a Israel y hoy de animar a nosotros, tu iglesia, se dé en esta mañana. Que nos edifiques, que nos animes. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pido esto. Amén. El Dios que eliminó todo ser humano de la faz de la tierra en ese texto, el que eliminó todo animal presente fuera del arca en esos momentos, en esa generación, ese Dios soberano es el Dios soberano que ha formado esta iglesia, que ha salvado a toda persona y rescatado de su propio pecado para traerlo a una vida nueva en Cristo que está presente aquí en este cuarto. Ese mismo Dios, el que nos ha rescatado, el que muestra ese poder y dominio y soberanía para hacer lo que hace allí en la historia, ese mismo es el que te protege y es el que me protege, es el que nos provee, es el que nos nutre con ese poder y con esa soberanía mostrada en esa historia, que no alcahuetea al pecado y lo castiga, pero que también provee salvación por medio de su Hijo, gratis y por gracia, todo aquel el que lo quiera. Ese es nuestro Salvador. Y en el marco de esa soberanía, tú celebras el Día de la Madre hoy. Amén. Entonces este texto sí tiene que ver hoy con nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es necesario? Es súper necesario en esta mañana, mis hermanos. Esa es la necesidad que nos topamos hoy al empezar nuestro día. Y es entender lo que Dios está haciendo con aquellos que ha salvado, con aquellos que ha rescatado. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo por el perdón de tus pecados, quiere decir que te has rescatado de lo que era el juicio sobre eso. Y ahora te ha puesto en una vida eterna, una vida en comunión, en relación íntima con aquel que te creó, con aquel que es soberano sobre todo, viviendo en su gracia, permitiendo que su gracia te transforme, te vaya moldeando, te vaya cambiando. Ahora sí, en Cristo, por gracia, sin merecerlo, somos capacitados para vivir para su gloria y enfrentar lo que sea, de manera que Él se vea reflejado en la manera en que lo administramos. Esa es la realidad ganada. Entonces la pregunta, mientras vivimos eso, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Y la respuesta es simple: sosteniendo, protegiendo, proveyendo, amándonos, guiándonos, liderándonos. Y esta verdad la vemos en el texto. Capítulo 6 hablaba sobre la decisión de Dios de castigar el pecado, con una consecuencia, muerte. Capítulo 7 ahora nos dice el camino para salvarse de ese juicio.
En el capítulo 6 a Noé se le ve un hombre que vive movido por su fe en Dios. Noé le cree lo que Dios dice. Dios dice y Noé lo cree, por cierto. Dios dice haga esto y Noé lo hace. Y lo hace no tanto porque no fuera un pecador o no porque no hay pecado en él. Lo hace porque ha depositado, tomó la decisión que lo que Dios dice manda. Y le cree y confía y es fiel para con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios usa esa fe, lo vimos hace 2 semanas, usa esa fe y la ve como rectitud para él. Entonces, por gracia, Noé se merecía morir también, por gracia, toma la fe de Noé, y la toma como justicia, y de su gracia le evita que tenga que sufrir como el resto de su generación. Entonces aquí lo que tenemos es un hombre que nos da el ejemplo de cómo es el camino para la salvación. Fe en lo que Dios revela. Dios le reveló a él que castigaría el pecado, que mataría a todos aquellos que estaban acarreando su imagen por la tierra, dando un testimonio que no era verdadero sobre Dios. Que destruiría toda la corrupción de la tierra que veía capítulo 6, porque lo que hacía la gente era darse el derecho de establecer lo que era lo bueno y lo malo, y reflejar una mentira sobre Dios. Y Dios decide eliminar de la faz de la tierra una corrompida imagen sobre él, caminando, reflejando y diciendo cosas que no son ciertas sobre él. Entonces, en nuestro texto tenemos una justificación hoy que me justifica para animarte en esta mañana con estas 2 verdades, que en verdad el Dios soberano en el que creemos, se ha entregado para rescatarnos del juicio sobre el pecado, y que además, teniendo la capacidad de deshacer la creación, lo que él mismo creó, deshacerlo, porque ese es el poder soberano que tiene, lo controla todo, también tiene con ese mismo poder la capacidad de darnos un comienzo nuevo. Déjame expander para ti esas 2 ideas. Noé, quiero que puedas tal vez proyectar e imaginarte a Noé en ese tiempo. Noé escuchó en capítulo 6 que el juicio vendría. Noé le cree a Dios que el juicio viene, que va a haber una inundación completa y que por eso está construyendo el arca. Quiero que te imagines en un lugar desértico, Noé construyendo esta enorme caja de madera. Hace 2 semanas te conté que si proyecto las dimensiones, puede ser una estructura de madera alrededor de unas 150 veces este cuarto que ves aquí. Ahora yo quiero que te imagines esa caja enorme, no tiene vela, no tiene timón, no tiene manera de guiar, no tiene ventanas, no tiene gente que la maneje o la guíe. Es como meterse en una caja de madera como esta, mucho más grande que esta, y todo oscuro. No hay luces adentro, todo está oscuro. Y finalmente recibe el mandato de Dios: Noé, toma tu familia y métete dentro del arca. Dice el versículo muy claramente que todos los animales entraron. Dice que en el día que empezó a llover, en el día que todo se quebró y que el agua empezó a inundar, en ese día Noé entró al arca. Entonces posiblemente, si allí estuviera la puerta, todo aquello se está inundando, ya estamos adentro, y ahora ¿cómo cerramos la puerta? Y dice el texto que es Dios el que cierra la puerta. Ahora, ¿qué hizo Noé todo este tiempo antes de entrar por esa puerta? ¿Saben, creo yo, qué hizo? Predicar a todo el mundo alrededor de él que Dios había emitido juicio sobre el pecado, que un diluvio vendría y que también había provisto una manera de salvarse. ¿Cómo sabemos eso? El apóstol Pedro, en la 2ª carta de Pedro, él llama a Noé predicador de la justicia de Dios. Quiere decir que este hombre, mientras todo el mundo se burlaba de él,
Mientras todo el mundo decía, o sea, esto que usted dice no tiene ningún sentido, estamos en un desierto. Esto que usted dice no parece, ¿por qué? No soy tan malo, tampoco. No creían ni la necesidad de juicio, mucho menos la necesidad de salvación. No le creían a Noé el constante reclamo de estar pidiéndoles a ellos que se desviaran de sus malas prácticas y que empezaran a seguir a Dios, predicador de la justicia de Dios. Lo rechazaban, se burlaban. Este hombre no tenía pena para advertir a aquellos sobre la necesidad que tenían y cómo Dios proveyó para esa necesidad. Lo que tenían que hacer es creer en lo mismo que él había creído. Lo que sabemos es de que nadie le creyó. Nadie le creyó. Y que los únicos que le creyeron son sus hijos, sus esposas y su esposa. Y esos son los que entran en el arca. En esta historia, el proveedor de salvación es solamente Dios. Noé no tiene capacidad de salvarse a sí mismo. Noé no tiene capacidad de hacer mucho más obras buenas que las malas que hace. No tiene esa capacidad porque ninguna de las obras buenas se las va a tomar en cuenta Dios. Porque están hechas no de un corazón redimido, sino de un corazón que está obedeciendo. Noé no tiene capacidad de hacer más acciones buenas que le permitan o le meriten un perdón de parte de Dios. El regalo de salvarse se lo da Dios de su gracia, dice capítulo 6. Pero Noé tampoco tiene capacidad de salvarse del diluvio que va a venir. Él ha construido el arca y no tiene capacidad ni siquiera de cerrarla. Ni siquiera de cerrarla. Entonces, vemos a Noé completamente dependiendo de Dios para poder salvarse del diluvio. Una vez que esa puerta se cierra, no hay manera que Noé pueda controlar para dónde va esa arca, para dónde la lleva el agua, dónde se sienta, si en un lugar peligroso donde se puede volcar o en un lugar donde se va a sentar completamente plano. No tiene ningún control. Noé y las personas dentro del arca son el perfecto ejemplo de lo que es vivir dependiendo solamente de Dios, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha prometido. Y lo que Noé sabe es que Dios le ha prometido que va a estar bien, que Dios va a proteger ese arca de cualquier cosa que pueda suceder. Ahora, la historia empieza a describir cómo el nivel del agua empieza a mover el arca. ¿Usted alguna vez ha estado en una casa de madera? ¿Usted alguna vez ha estado en una casa de madera y sufrido un temblor fuerte? Yo sí. En Costa Rica, los temblores son del pan de día nuestro. Estamos en una de las zonas más sísmicas, digamos, de toda América. Estamos donde se chocan dos placas, ahí tiembla mucho. Cuando usted está en una casa de madera, aquello suena impresionablemente. Cada pedazo, cada metro, digamos, centímetro o decímetro cúbico de madera, las fibras se mueven y suenan. Entonces yo solamente me puedo imaginar el sonido, el pavor, el temor de estar en esa caja cuando aquello empieza a subir. Y cuando todas esas corrientes empiezan a empujar y a subir. ¿Verdad? Hay un temor ahí fuerte, constante, de qué es lo que va a suceder con sus vidas. Y lo que Noé sabe es que Dios le ha prometido salvación a él y a su familia. Y él se queda confiado en esa situación. Entonces, si Dios es soberano para rescatar a Noé del pecado, del juicio que todo el mundo, el resto sufrió, ¿cómo sucede hoy? Y en la Biblia se nos explica que hoy igualmente el mundo vive bajo la ira de Dios. La ira de Dios de ejecutar su juicio sobre el pecado de todo el mundo. Y la paga es la muerte. Por la entrada del pecado, el mundo sufre las consecuencias de la muerte. Nuestros cuerpos se decaen y se degradan por el pecado que entró al mundo.
pero también por el pecado. Afectados por el pecado, y vivimos en un mundo afectado por estas dos situaciones. Pero la promesa de Dios es que por medio de Cristo envió a su Hijo para poder echar para atrás las consecuencias del pecado, y envió a Cristo a morir en la cruz por el perdón de tus pecados y los míos, para que no tuviéramos que pagarlos. Entonces hoy todo el mundo está dividido en dos grupos. Esta iglesia aquí hoy está dividido en dos grupos: los que viven bajo la penalidad, la pena del juicio de Dios por tus pecados, y los que por gracia sin merecerlo, hemos sido salvados de ese juicio. Estos dos grupos. Si no has depositado tu fe, solidificado tu fe en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, estás en el primer grupo, bajo la ira de Dios. Pero si por gracia has recibido el regalo de salvación por medio de tu fe en lo que Cristo hizo en la cruz, Dios te ha rescatado de pagar por ese pecado. Entonces, tal y como Noé había sido rescatado, tú y yo estamos aquí, yacemos aquí, rescatados, y mientras Dios está trabajando para sostenernos, para protegernos, para apoyarnos, para ayudarnos a vivir la vida de una manera que muestre evidencia de esa apreciación de ese rescate que hemos disfrutado. ¿Tiene sentido? La aplicación de esta verdad es que si Dios nos ha rescatado, nadie puede arrebatar lo que Él ha rescatado. Lo que Él considera suyo y es su oveja, nada puede quitarlo del control, de la protección, de la provisión que Él da a aquellos que Él considera suyos. Entonces la aplicación es que si vemos un soberano Dios trabajando en esta historia, ese soberano Dios sigue trabajando hoy en las vidas que ha rescatado, protegiéndoles, proveyéndoles todo lo que les he mencionado. Y en esa seguridad y en esa certeza es que vivimos los cristianos por gracia hoy. Quiero hablar a las mamás aquí presentes. Si en Cristo has puesto tu fe, eres una mujer perdonada. Eres una mujer que no hay nada que hayas hecho en el pasado, no hay nada que puedas hacer hoy, no hay nada que puedas hacer mañana que te vaya a separar del amor de Dios por ti. Y esa es tu realidad. Puedes vivir tu vida como una mujer perdonada. Y sabes, aunque muchos nos estén recordando nuestros pecados todos los días, nada más recuérdate que eres justificada en Cristo, en Cristo Jesús. Y eso permite vivir la vida de una manera muy distinta. O sea, si hemos apreciado su rescate, si aprecias su rescate, sé humilde. Pide perdón al que tengas que pedir perdón cuando te equivoques, pero vive en la paz de saber que el Dios que te rescató, el Salvador que te rescató, está a tiempo completo trabajando por interceder por ti, por proveerte, por nutrirte, por protegerte mientras funges tu rol de madre o de esposa o de hija o de ciudadana, miembro de una iglesia. Si es soberano para rescatarte, es soberano para sostenerte. El que tuvo el poder para hacer todas las cosas que salen en esta historia, tiene el poder para ayudarte a seguir siendo madre de una manera que reflejes a Cristo, de una manera en donde vivas para su gloria, de una manera en donde te sientas cuidada ante tus temores, ante tus miedos, ante tu lloro. ¿Tiene sentido? Ver el despliegue del poder de Dios, aunque sea en una situación tan difícil, ese Padre Celestial que castiga el pecado, es el mismo Padre Celestial que te ha prometido protegerte y amarte mientras vive tu vida. Vive segura, mi hermana, en Cristo, en la identidad que tienes ahora en Cristo, en la soberanía del control de Dios sobre tu vida. Amén. Al resto de nosotros que gozamos esa realidad,
que Dios nos ha rescatado, tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿El Dios que nos rescató nos va a dejar perder? El Dios que nos rescató, que entregó a su Hijo por ti, por mí, ¿va a dejar que algo destruya por completo nuestras vidas? No. Eso no quiere decir que el que nos rescató nos va a eximir de todo tipo de prueba o sufrimiento. No, tampoco. Pero si hemos de sufrir, con ese mismo poder soberano que lo vemos desplegar y castigar el pecado, con ese mismo poder nos va a sostener, nos va a proveer y nos va a cuidar. Hay dos efectos que esta verdad tienen que producir en todos los que estamos aquí. Número uno, que tengamos temor del pecado, porque el pecado para Dios no es un juego, porque el pecado para Dios no es cosa de risa. El pecado para Dios es pecado, es una afrenta contra Él, es una rebelión contra Él. Vemos a Dios en la Biblia castigando el pecado. No es definitivamente con el propósito de darnos una advertencia en esta mañana, para que tengamos temor de Él y traigamos en arrepentimiento nuestro pecado y se lo expongamos a Él y le pidamos perdón, se lo confesemos a Él, y Él es fiel, que el corazón sincero le perdona sus transgresiones. La segunda advertencia, el segundo efecto que tiene que generar esta primera idea, definitivamente, tiene que ser el hecho de que podemos vivir una vida siguiendo a Cristo. Podemos vivir una vida en Cristo. Si nos ha rescatado, podemos vivir rescatados, confiados de seguir a su Hijo, dejándolo, transformándonos de acuerdo a su imagen, dejando que use todo el sufrimiento, las pruebas, las distintas retos que podamos tener, que los use para ir moldeándonos y transformándonos más a la imagen de su Hijo. ¿Cómo hace eso un cristiano hoy? ¿Cómo cambia más a la imagen de Cristo hoy? Esto lo he mencionado en el pasado, déjame recordártelo. Si fuimos creados a la imagen de Dios, pero fuimos afectados por el pecado, quiere decir que esa imagen está distorsionada. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace es que da la capacidad para que nosotros vayamos renovando esa imagen en nosotros. Entonces, en el entretanto, vamos aprendiendo sobre Cristo, quien es llamado la palabra de Dios, y aprendemos una verdad sobre Dios. Estamos aprendiendo una verdad sobre Cristo, una característica sobre Cristo. Semana tras semana, tomamos esa verdad, la hacemos propia, batallamos por practicarla, por hacerla propia, por reflejarla, y así en una verdad nos mostramos un poquitito más como Cristo. Semana tras semana, año tras año, nos vamos luciendo más como Cristo. ¿Tiene sentido? Y esa es el segundo efecto. Rescatados, sí. Del perdón del pecado, de las consecuencias del pecado, sí. Siendo transformados poderosamente. Él nos cuida mientras va siguiendo ese proceso en cada uno de nosotros. Ahora, también, como vimos, el texto habla de ver a Dios como soberanamente Él deshace la creación y como también permite un nuevo comienzo entre la creación y Él. Y eso es lo que vamos a ver a partir de la próxima semana, capítulo 7, capítulo 8. Nuestra serie va a durar hasta capítulo 11 y luego vamos a suspender. Mientras llegamos allí, quiero animarte en esta mañana, sigue leyendo los textos, siga meditándolos en ellos, para que puedas, cuando vengas un domingo, puedas encontrar inclusive respuestas a las preguntas que te has hecho cuando estás leyendo las distintas historias de los textos. Entonces, Dios es soberano también para deshacer la creación. Mira los versículos. Empieza a describir con 3 palabras, como la soberanía del control de Dios. Dios tiene la capacidad de traer aguas y empezar a afectarlo todo. Dice que empieza a cubrirlo todo, al punto que empieza a sostener y a subir esa pesada caja de madera.
pero dice que no solamente lo sube y empieza el nivel de aguas a conquistarlo todo, sino que también empieza a destruirlo todo, a matarlo todo. La palabra que utiliza es matar, perecer. Dice que todo ser humano murió, pereció. Esa palabra es la misma que utilizó en capítulo 6 cuando hablaba de que todas ¿se acuerdan cuando vimos las genealogías de Set? Donde una persona vivía 300 años y se moría. Y una persona vivía 300 años y se moría. Y lo que quería enseñar es que todos se morían. Y usa la misma palabra. Pero ahora ya no porque murieron de viejos, sino porque Dios les quitó la vida. En otras palabras, Dios les retiró toda bendición sobre su vida. Esa creación vivía bendecida por Dios. Y ahora Dios quita su bendición completa sobre esa creación. Y lo que vemos es muerte y destrucción. El texto es duro al ver, usa 3 palabras. Dios limpió de la faz de la tierra. Dios destruyó a todo ser humano, dándonos una idea de que es soberano para crearlo todo, soberano para borrarlo todo. Dándonos una idea de que tú y yo somos pequeñitos en poder y en capacidad en lo que es Dios capaz de hacer con lo que Él ha creado. Ahora, en el marco de ese soberano, fuerte Dios, todopoderoso Dios, necesitas acordarte de sus otros atributos. Este es un Dios justo y perfecto. Esto es un Dios de paz. Esto es un Dios de perdón. Esto es un Dios de justicia. Esto es un Dios de amor. A todo ser humano presente allí en el tiempo de Noé proveyó el arca y proveyó a Noé para predicar sobre su rectitud y su justicia. En Cristo, todo el mundo entero, de generación en generación, yace condenado por la penalidad de su propio pecado, pero al mismo tiempo yace bajo ¿qué? La oferta de salvación en Cristo Jesús por gracia, para que todos sus pecados sean perdonados y no tengan que morir. Pablo en capítulo 1 dice que no hay ser humano que tenga una sola excusa para decir que Dios no existe, para no decir que el pecado no existe, para decir de que no nos merecemos el pecado. Nadie tiene excusa, porque todo ser humano ha pecado. Pero si bien es soberano para deshacerlo todo, es soberano para proveer un medio de salvación. Y ese medio se llama Jesucristo. Saben, alguien podría pensar que esta historia es un mito, que esta historia es simbólica. Y hay de hecho muchas personas que lo creen así, inclusive muchos cristianos o iglesias creen que esto es algo que en realidad no pasó así como pasó. Y en nuestra iglesia creemos en la interpretación literal de la Biblia. ¿Por qué? Porque la misma Biblia clama que tiene que ser interpretada literalmente en cada uno de sus géneros literarios. Ahora, el mismo texto deja dos perspectivas. Deja dos, por decirlo así, tips o muestras de que para Moisés esto realmente sucedió. Lo primero es que si fuera una historia de mito, ¿para qué va a dar ciertos detalles que son muy específicos? Dice que a la edad cierta de Noé, en el año tal de Noé, en el mes específico de Noé, en ese mismo día vino el diluvio. Si es simbólico y si no es literal, ¿por qué va a decir eso? Entonces, si utilizas las mismas maneras de interpretar un documento histórico no bíblico, si las aplicas al texto, te encuentras que hay mucha evidencia en el texto que para Noé esto sucedió tal y como sucedió. Con cada descripción, para Moisés, el autor. Para Moisés, el autor, la historia sucedió tal y como es narrada. Soberano para darnos un nuevo comienzo. ¿Saben cómo funciona hoy? Bueno, capaz de deshacer la creación, sí,
pero ha provisto a Cristo como medio de salvación. Y mientras tanto, a todos los creyentes en Cristo Jesús les ha podido dar un nuevo comienzo. La Biblia describe que en Cristo tenemos un nuevo comienzo. Esta figura es descrita con varios nombres. El primero dice que en Cristo Él castigó toda la furia de su ira sobre el pecado. Toda la ira que pudo provocar en Dios, ira santa en Dios por el pecado del mundo, dice que lo depositó y lo castigó en Cristo. Para que entonces todo aquel que crea se salve y no pague por sus pecados. Entonces, si bien es extremo, si bien es fiel a su palabra en castigar el pecado, también es fiel a su misericordia y a su gracia para proveer un medio de salvación. Ahora, para los que depositamos nuestra fe en esa obra, dice que nos da vida nueva. Lo primero, vean lo que dice 2 de Corintios. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, en él castigó el pecado por nosotros, para que entonces nosotros nos pudiéramos volver como justos delante de Dios. Luego dice en 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguien es en Cristo, o sea, si está unido a Cristo por medio de su fe en Cristo, dice, esta persona es una nueva creación. En Cristo y por medio de la fe nos permite ser una nueva criatura frente a Dios. Dice que volvemos a nacer. Habla de un resurgimiento, de un renacimiento espiritual, donde el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones y nos redime del poder del pecado sobre nosotros. Donde también nos restaura en una relación con Dios. Pero dice que también nos regenera. El Espíritu Santo hace una regeneración del ser. Entonces esto permite que el Dios soberano que tiene tal poder trabaje ahora poderosamente en el corazón de un creyente, de un discípulo, de una discípula de Cristo. Romanos 8:21 dice que nos da una vida nueva y dice que es una vida en abundancia. Y dice que esa vida nueva es la vida nueva de los hijos y de las hijas de Dios. ¿Soberano para deshacer la creación? Sí, pero soberano para crear vida nueva en una persona que decide depositar su fe en lo que Él hizo en la cruz. De nuevo les recuerdo, aquí y en la tierra, en este estado, en este país, se resume en dos grupos. Número uno, los que viven bajo el juicio de Dios sobre el pecado. Y los que por gracia han sido perdonados y salvados de pasar por ese juicio. ¿En cuál grupo estás tú? Si estás en el primero, como el pastor Tino explicaba, no lo hizo complicado, lo hizo bastante sencillo. No tienes que pagar por tus pecados. Dios te ha perdonado en Cristo Jesús. Si reconoces tu pecado, si reconoces tu necesidad de salvación, Él lo que te invita en esta mañana es a traer esa confesión a Él, en humildad, en confesión, en genuino solicitud de perdón, y sabiendo hoy que Él ha provisto esta salvación en Cristo, este perdón en Cristo Jesús, confiésale tu creencia en que Él murió en tu lugar por el perdón de tus pecados para darte vida nueva. Y la Biblia dice que Él es justo y fiel para responder y perdonar y también enviar a su Espíritu y hacerte su hijo, su hija y traerte en el marco de una relación íntima, genuina con la presencia de Dios, ese Dios soberano presente. Nos hace uno con Cristo y ahora Él trabaja en nuestras vidas por toda una eternidad. Y ese es Dios. Créele a la palabra de Dios. Solo díselo, confiésaselo. Ahora, si eres parte del segundo grupo, el segundo grupo que por gracia hemos sido perdonados de las consecuencias de nuestros pecados y que hemos sido librados de la penalidad del juicio de Dios por nuestros pecados, quiero recordarte que ese Dios soberano que te ha rescatado está en control, es Señor de
toda tu situación, de toda tu realidad, está concentrado en interceder por ti, está trabajando, interesado en trabajar en ti, y puedes tener fe genuina, fe sincera, fe robusta, en que tu única tu identidad depende solamente de Él, de que tu gozo depende solamente de Él, de que tu seguridad de todo tipo depende solamente de Él, y no de su situación o de alguna circunstancia que pueda caracterizar tu vida hoy. Mis hermanas madres, en esta mañana, el rol de una madre, creo que no tengo que explicártelo, lo importante y crucial que es en una sociedad, en una iglesia, en una familia. Dios te ha provisto de una realidad preciosa. Y quiero recordarte que Dios está contigo. Quiero recordarte que Dios quiere que cambies lo que tengas que cambiar, pero al mismo tiempo Dios quiere que celebres este día dándole gloria a Él. Que todo lo bueno que tienes, que todo lo bueno que Él le ha hecho, ¿verdad?, es por su gracia, de su gracia, regalo, favor no merecido hacia ti. Y que puedas usar este día para darle gloria, para reflejarlo, para amarlo y sentirte igualmente amada por Él. Recuerden todos, Dios lucha por los que ha rescatado. Dios trabaja detrás, protege, está detrás protegiendo a los que ha rescatado. Él dice que nada le puede arrebatar a los que son suyos. En el marco de esa seguridad tú vives. Varias preguntas para concluir. Entonces, ¿cuál es el fin de la humanidad? ¿Pueden hombres y mujeres vivir inmoralmente y gozar de sus propios placeres, abandonarse a sus propios deseos, independientemente de lo que Dios opine? ¿Puede los seres humanos vivir de manera independiente cuando establecen lo que es bueno o malo para sus vidas? ¿Puede algún ser humano declararse que no va a usar su vida para adorar a Dios y reflejarlo, aunque lleve su imagen? ¿Puede algún ser humano declararse independiente de Dios? Y la respuesta es no, a todas ellas. Es un no rotundo. No existe criatura independiente, solamente criatura en rebelión. Lo que sí existen son criaturas perdonadas y redimidas y amadas, porque por medio de la obra de la cruz, Él las perdonó, y por medio de la presencia de su Espíritu en nosotros, ahora está trabajando en cada una de ellas para su gloria. Amén. Muy bien, vamos a orar.